Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una semana bastante caótica, ¿no? Seguimos con el tema del caos, de- del tema bancos en Estados Unidos, ¿no? Que está haciendo bastante nerviosismo, sobre todo lo que es bancos regionales. En caída libre tenemos movimientos hipervolátiles y obviamente, bueno, eso se traduce a los índices y más que nada a los bancos, ¿no? Los bancos grandes, que si bien teóricamente no corren el mismo peligro, eh, no quita que no haya cierto nerviosismo, ¿no? en el mercado. La verdad que esta semana fue un caos. Si tuviera que definir la semana, fue directamente un caos, porque por cómo habíamos cerrado la semana pasada, parecía que íbamos a tener cierta continuación a la baja, ¿sí? Que la tuvimos, ¿sí? En este soporte, que la verdad que no me generaba mucha confianza, estos 3840, pero bueno, sirvió para recuperar estos mínimos, ¿sí? Sirvió para recuperar esos mínimos. SPY se ve mucho más clarito, fíjense, ahí, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasa ahora, no? ¿Qué pasa ahora de acá, ¿no? Y cuál sería lo que yo pienso que puede pasar. Eh, Mientras no tengamos un cierre abajo de esta zona, ¿sí? Creería que probablemente toda esta ruptura se ha sido una trampa, ¿sí? Obviamente muy cortito, pero bueno, cualquier cierre abajo de, diría, acá 3920, probablemente por lo menos vuela a 3840, pero yo sigo creyendo que si cerramos abajo este mínimo en base cierre, del mínimo este, perdón, 3920, lo vamos a probar es que vuelva a mínimo, ¿sí? Pero bueno, es un caos. Bien cómo recuperó ese mínimo, que para mí es bastante clave, pero la verdad es que mucho más no hay, ¿no? Sí, 3920, 3900, incluso darle un poco más de changüí, porque la volatilidad, la verdad que es una locura. Y bueno, mientras banque esa zona, creería que podemos llegar a tener un rebote a esta zona, ¿sí? Y ahí definir. Y bueno, si tenemos el revés, dudo mucho que esta zona banque de vuelta y probablemente vayamos más para abajo. Mucho más no hay, sí, el semanal por ahora eh, bancando bien esta zona, ¿sí? Si lo quieren mirar, obviamente, base cierre me gustaría, bueno, justo donde cerró, y cuando cerró abajo, la verdad es que eso no me gustó mucho, pero bueno, por ahora la verdad es que tampoco el precio está teniendo no es que siguió para abajo como realmente hubiese querido ver, si realmente, porque este mínimo reviste mucha importancia, ¿sí? Porque es el último mínimo creciente de toda esta suba. Bueno, lo bancó bien y la verdad es que no tengo mucha opinión, ¿sí? Estoy viendo más que nada esta zona y a partir de ahí vemos. ¿Sí? Abajo sí creo que será un momento más grande. Acá esto de corto y si rompe más de largo, creo que se viene un movimiento mucho más sustancioso. Eh, Ahora sí vamos a pasar al índice que sí creo que le queda más suba, que es el Nasdaq. ¿Sí? El Nasdaq sí está mucho más fuerte. Si pasamos al semanal se nota mucho más. Fíjense que muy buen cierre, ¿sí? Envolvente, arriba de este máximo de vuelta. La verdad que el Nasdaq está mucho mejor, tal vez porque prácticamente no tiene nada del sector bancos, entonces eso le pega mucho menos. Recuerden que el que tiene bancos regionales es el Russell, y ahora lo vamos a ver, está horrendo. Y bueno, el Nasdaq está muy bien, ¿sí? Mientras pueda mantener esta zona, en los 12.300 creo que no me preocuparía mucho. Y se nota, fíjense los precios de cierre hoy. eh, Hago un paréntesis, cómo está el Russell contra los otros, cómo está el Nasdaq también contra los otros. Abismal la diferencia. El mensual también está bien, sí, eh, está bastante diferente. Por eso creo que el Standard Poor's, fíjense, ese 3.900 es bastante importante el mensual también. Eh, Hay una diferencia enorme. Viendo el Nasdaq, le diría estos 3.900, esta zona va a aguantar y probablemente vayamos para arriba. Viendo el Russell, te digo, dudo que banque, así que prefiero llevarlo paso a paso, sobre todo cuando estamos tan cerca de la definición, ¿no? Y sobre todo cuando metió terrible trampa, la recuperó y por ahora se rehúsa a perder esa zona. Pero bueno, el Nasdaq básicamente eso, 2.700, ¿sí? Y a nivel resistencias diría 12.800, incluso 12.900, y arriba de ahí tiene bastante terreno
¿sí? A la zona de 13.600 hasta los 14.000, ¿sí? Pero bueno, paso a paso, mientras no pierda esta zona, creo que va a tender por lo menos hacia los 13.600 a un plazo un poco de acá a unos meses, pero sigue fuerte, ¿no? El Dow sí está feo, bancó un área crítica que es esta zona de acá, estos mínimos de acá, que si los perdía, ¿sí? Lo que lo esperaba eran los mínimos. Esperen que le saco los mínimos, ahí está. Y bueno, hoy también esta semana rechazó lo que venía siendo el soporte en esta zona, ¿no? Fíjense que reconoció. Y ahora lo que tenemos claramente son máximos y mínimos descendentes, ¿no? Este trade creo que ya se dio, sí, tuvimos el rebote, o sea, si vemos el Nasdaq que está en una tendencia bastante alcista en diario, el Standard & Poor's está al límite de una tendencia bajista y el Dow sí está en la tendencia bajista, ¿sí? Clave recuperar esta zona de vuelta, por ahora esta semana no pudo, así que tranquilamente podemos llegar a volver a probar estos mínimos antes de salir. Si tenemos un cierre diario arriba del 32.500, 32.700, sí creo que el Dow va a intentar ir a mínimos, pero bueno, ahora está justo en el medio, lo mejor es esperar a esta zona, ¿sí? O esperar una ruptura a esta zona, y ahí se va a ser mucho más obvio la dirección. Por ahora diría que lo más probable, dado el rechazo que tuvo hoy, es que sea para abajo, por lo menos de vuelta a los mínimos de esta semana. No es tan claro en el Standard & Poor's porque bancó donde tenía que bancar, así que creería que el Standard & Poor's va a intentar ir a los 4.060 y el Nasdaq va a intentar ir a los 12.900, 12.880, pero el Dow está un poco más bajista. Si cerró abajo del mínimo ayer, rechazó acá arriba, ¿sí? Todo en el mismo día y probablemente quiera bajar un poco más. Pasamos al índice por lejos más castigado de los cuatro. Venía siendo uno de los más fuertes junto al Nasdaq y toda la crisis de los bancos regionales directamente lo fulminó al nivel de volver a los mínimos que prácticamente tuvo todo este bear market casi, y los máximos pre-COVID, sí, es terrible, terrible lo que pasó con el Russell. Y venía bastante bien, ¿no? Y ahora ya el semanal empieza a pintar como que no está tan bien, ¿no? Si tuviera que decidirme en el Russell, creería que probablemente vaya acá, ¿sí? Y bueno, si no, si recupera esta zona, 1770, creería que 1900, y arriba de 1900 los 2000 de vuelta, ¿sí? Pero está muy, muy bajo presión. El diario está, fíjense, sin un dibujo bastante feo, en un área, en el diario tenés una zona ahí, pero la verdad es que no es lo más fuerte, pero bueno, viene teniendo 1, 2, 3, 4 días que toca y lo reconoce, ¿sí? Yo soy de la creencia que mientras más veces los probás, más probable es que lo rompas. Pero bueno, abajo de 1730 volvemos a los mínimos, que tampoco ya queda mucho más. La zona de 1690, 1670 más o menos. Y abajo de ahí 1450, ¿sí? Y bueno, si banca 1730, creo que ese rebote va a venir, ¿sí? Va a venir a esta zona, un poco más arriba, ¿sí? La clave, creo yo, para el Russell, ¿no? Un poco más a mediano plazo, arriba de 1770, eso que 1770, 1880, que es un rebote. Me gustaría ver un cierre arriba de ahí, y ahí creería que puede llegar a dar un poco más, ¿sí? A la zona de los 1900. Y a largo plazo me gustaría ver arriba de 1900 para apuntar a esta zona. Pero bueno, bastante destruido. Se nota mucho que tiene muchos bancos regionales adentro porque claramente si medimos la caída de máximos de enero, por paliza gana, ¿sí? Por paliza. Después no mucho más de los índices. Creo que el Russell acá abajo es una buena oportunidad y creería que ahí sí, por ahí se va a recomponer e intentar ser uno de los más fuertes de nuevo, ¿no? ¿Sí? El efecto, ese famoso efecto catch-up de hoy cae mucho, después termino recuperando por rotaciones, y el mercado es una rueda de rotaciones constante, básicamente, ¿no?
Pasamos a criptos. Criptos, muy buenas el cierre semanal pasado. ¿Se acuerdan que había dicho abajo de 20.900 y había un cierre semanal? Se ponía feo, ¿no? Porque era un máximo bastante importante, un máximo ascendente. Y la verdad es que metió un muy buen SFP semanal, ¿sí? Si se acuerdan ustedes, el SFP es cuando vos haces un mínimo, ¿sí? El precio se mete abajo de ese mínimo, otra vela siguiente, ¿no? Y termina teniendo un rally y cerrando arriba del mínimo anterior, ¿sí? Que es lo que tuvimos. Y fíjense, voy a sacar el volumen porque no se ve tan claro, la mecha que dejó, terrible suba, ¿sí? Y ahí dejó el SFP, eso fue lo que hizo, ¿no? Que tengamos esta ruptura bastante considerable de esta resistencia que no había podido romperlo. Fíjense que fue resistencia en agosto, fue resistencia de vuelta ahora hace 3-4 semanas y lo rompió. Falta el domingo, pero bueno, teóricamente, salvo que se rompa algo, mientras cierra arriba de 24.350, vamos a ver que se considera esto como resistencia rota, ¿no? Y creería que va a intentar apuntar a la zona de 28.000 e incluso un poco más profundo la zona de 30.000, ¿no? Pero bueno, está bastante bien, ¿sí? El semanal diría que bastante alcista, ¿no? Salvo que se meta de vuelta abajo a 24.400 y ahí sí se pone más pesado. Pero mientras esté arriba de 24.400 en base cierre semanal, creo que va a rechazar por esta zona, ¿sí? Corregir, pero creería, ¿sí? que el Bitcoin hizo piso. Está muchísimo más claro que los índices y se nota más mirando solo el precio, ¿no? Pero bueno, abajo de esta zona sí creo que por lo menos va a volver a los 20, esta zona, 20.900, 20.700. ¿Sí? Mucho más en el Bitcoin no hay, el mensual sigue muy bien, ¿sí? Sigue muy bien, el diario también muy bien el diario, fíjense que acá se ve más clarita la zona de 28.700, 28.800 y la zona de los 30.000 monedas, que es esa zona importante, que también se va condiciendo con el gap de CME, que estamos a nada de testearlo y es bastante importante. Y bueno, si recuperamos ese gap, ya entramos de vuelta en esta especie de rango que venía haciendo y falló, ¿sí? El Bitcoin durante el bull market. Y bueno, si recuperamos ese gap, creería que tarde o temprano vamos a terminar yendo a máximo, ¿no? Pero bueno, personalmente creo que no lo va a romper de una, no creo que hagamos esto, sino que creo que acá probablemente rechace, vuelve a la zona de 23, 24, acá y ahí, ¿sí? Después queda dominancia que viene bastante fuerte la dominancia, apuntando a la zona de 48, ¿no? Estaba bastante feíto cuando había perdido esta zona, y bueno, con el tremendo rally que pegó Bitcoin, lo recuperó instantáneamente y bueno, ahora viene completamente parabólica la dominancia y creería que esta vez sí va a tocar los 48, ¿sí? Y después, bueno, arriba de 48, los 50 y pico, ¿sí? Toda esta zona acá, incluso un poco más arriba, tirando más 58-60, toda esa zona bastante. Pero bueno, nos falta y hay que ver qué hacen los 48, ¿sí? Pero bueno, claramente hay una disonancia entre, vamos a decir, todos los índices menos el Nasdaq y el Bitcoin, ¿sí? Sin incluir el Nasdaq, porque el Nasdaq está haciendo algo completamente diferente al resto, y los índices bastante débiles, ¿sí? Todo lo que no es tecnológicas viene muy castigado. Y bueno, básicamente eso. La verdad que la semana que viene está la Fed, va a ser bastante clave y va a ser bastante clave también no tener ese cierre del SPX abajo de 3.920, 3.900, porque si no, probablemente ahí desencadenemos la próxima pata bajista si es que se da. Y si, bueno, si tenemos una buena reacción a la Fed y puede bancar esa zona, probablemente intentemos los 4.000 puntos de nuevo. Pero bueno, básicamente eso es todo por hoy. Espero que tengan un buen fin de semana y una buena próxima semana de trading. Hasta luego.